El creyente nacido de nuevo no tiene que lidiar con el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el creyente nacido de nuevo ya entendió que era pecador, que estaba destituido de la gloria de Dios, como todo hombre nacido de mujer, pero Cristo Jesús vino y pagó por todos nuestros pecados, y dice el apóstol Juan que no solo los pecados nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Así es que para apropiarnos de esta grande bendición que nos fue otorgada por gracia, no por obras, por gracia. Dios así lo decidió. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, ni habíamos nacido, estábamos destinados en un futuro a venir a este mundo, pero no habíamos nacido aún cuando Cristo pagó por nosotros, aunque la Escritura describe en Colosenses que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo Jesús pagó por nosotros. Así es que todo aquel que quiere apropiarse de esta gran bendición, lo tiene que hacer a través de la fe, no es por obras. Así es que, aunque pareciera extraño, el pedir perdón, el tener una actitud de pedirle perdón a Dios, podría tener mucho que ver con obras, porque no se trata de la manera en la que pides perdón, se trata de que creas en lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario y que recibas por la fe el perdón de tus pecados, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Así es que cuando creemos en la persona divina y maravillosa de Jesús, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz a pagar en nuestro lugar, a llevar todas nuestras enfermedades, a sufrir todos nuestros dolores, a pagar el castigo para que tú y yo pudiéramos estar en paz. Y por eso termina la escritura diciendo en Isaías 53, bueno, en los versículos 4 y 5, termina diciendo el versículo 5, por su llaga ya hemos sido curados. Podemos entender, conocer y creer y estar firmes en el hecho de que en Cristo Jesús tenemos el perdón de todos nuestros pecados y fuimos sanados por completo. Dice la Escritura en Romanos 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice la Escritura en Romanos 4, versículo 25, que el Señor Jesús murió por nuestras transgresiones, pero Él resucitó como garantía de nuestra justificación. Así es que la justificación tiene que ver con que Dios, digamos que Dios puede observar que hay una deuda en el hombre, que el hombre está en deuda, cada ser humano está en deuda para con él, para con su justicia. Pero todo aquel que está en Cristo y que se apropió por la fe de la bendición de la obra terminada, completa y perfecta, sus pecados fueron borrados, sus deudas fueron pagadas, su saldo quedó liquidado. Ahora delante de la justicia de Dios, delante de Dios, su saldo está en ceros, es inocente delante de los ojos de Dios, es inocente delante de la justicia de Dios. Pero aunque el Señor Jesús pagó por todo el mundo, nadie puede apropiarse de esta bendición si no es a través de la fe, a través de creer. Así es que cualquiera que no se apropie de esta gran bendición, hemos dicho que es como si ha rechazado la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Es como si dijéramos que ha rechazado a la persona divina de Jesús. Es como si dijéramos que ha rechazado a Jesucristo. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el pecado? Porque hoy por hoy no tenemos que lidiar con el tema del pecado respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, no podemos vivir en nuestra carne, digamos que en lo humano, en nuestro cuerpo, con nuestra alma, aunque nuestro espíritu es perfecto, nacido de nuevo, porque dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero no solo eso, sino que nos fue dado un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso somos una nueva criatura, y aunque nuestro espíritu es perfecto y no peca, nuestra alma sí, y nuestro cuerpo sí. Y aunque no nos levantamos con el propósito de pecar, porque ya no hay ningún incentivo en nuestro espíritu que nos lleve a pecar, como todo hombre que no tiene a Cristo, tiene un espíritu separado de Dios, tiene una naturaleza pecaminosa que se enseñorea de él,
de tal manera que el poder del pecado y de la muerte están sobre todo no creyente. Pero en Cristo Jesús ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo maldición, pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando cometemos algún error? Ya no tenemos que lidiar con el pecado para ser perdonados por Dios, porque todos nuestros pecados fueron perdonados ya. Recibimos el perdón pleno y completo de Dios. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya han sido perdonados. Este es el poder del perdón de la obra de Jesús. Así es que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer para que ese perdón tenga efecto, sino de lo que tú creas. Es de la fe. Y recuerda que la fe es un regalo de Dios. La fe es la fe de Jesús. Así es que no se trata de nuestra perfección, ni de nuestro desarrollo en la vida, ni de nuestro desempeño, sino se trata de la obra terminada, completa y perfecta, y de lo que Jesús hizo por ti y por mí, de la abundancia de su gracia, del regalo de su justicia y de creer, de andar en la fe. Nada que nosotros podamos hacer puede dejar sin propósito, puede dejar sin virtud, puede dejar sin éxito la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. La obra de Jesús y Dios mismo es más grande. El Señor Jesucristo es más grande que cualquier equivocación tuya. Bajo este principio, sin embargo, nosotros podemos cometer errores. Y esos errores pueden traer consecuencias, pero no para con Dios, porque para con Dios nuestra relación es una relación de justicia, pero puede traer consecuencias en este mundo. Y hemos dicho ya, si alguien se pasa un semáforo en rojo y lo detiene un policía de tránsito, no puede decir que él está justificado delante de Dios para que no le sea dada una multa. El policía te puede decir, perfecto, yo entiendo que usted ha sido justificado delante de Dios en cualquier error, pero delante de la ley de tránsito de esta ciudad, usted va a requerir una multa. Así es que eso lo hemos entendido, pero particularmente hay un versículo que tiene que ver con a veces una situación que las personas no alcanzan a comprender en el sentido de que malinterpretan. Dice la Escritura en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es un versículo del apóstol Juan en el Nuevo Testamento, y el apóstol Juan, después de que Jesús resucitó muchos años después, escribe 1 de Juan 1:9. Este versículo lo utilizan muchos creyentes, muchos creyentes nacidos de nuevo, muchos predicadores, muchas iglesias inclusive, muchas personas que profesan el cristianismo, para decir que necesitamos confesar nuestros pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, y después dice, Él, y está hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Por qué, si ya fuimos perdonados, tendríamos que confesarle nuestros pecados a Dios? Porque este versículo dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo. Pero en Cristo Jesús necesitamos entender que Él ya nos perdonó. Él no tiene que actuar como si estuviera pendiente de que tú y yo hiciéramos algo. Confesar es una obra. Confesar es una obra. Y aquí no está hablando de confesar a Jesús. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, es decir, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, fue a la cruz, pagó por ti, murió por ti y resucitó. Y si confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, dice, entonces serás salvo. Entonces, la salvación no tiene como requisito confesar nuestros pecados. Nosotros podemos leer el contexto bíblico acerca de que es necesario solamente creer en Jesús y en su obra terminada.
Y el único versículo que en el Evangelio, en los Evangelios, y me refiero no a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en los escritos después de que el Señor Jesucristo resucitó, que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y nació la iglesia del Señor. Este versículo de 1 de Juan 1:9 es el único que expresa esta situación así. Entonces, tenemos que entender completamente la escritura porque no podemos entenderla a medias, ni podemos utilizar los versículos a medias. Pero es muy importante que entendamos que el perdón de nuestros pecados viene por creer en Jesús y en su obra terminada, por recibir a través de la fe lo que Él ya nos concedió por gracia. Y una de las grandes bendiciones de la gracia de Dios en Cristo Jesús es el perdón de todos nuestros pecados. Otra es la sanidad de todas nuestras enfermedades para vivir en salud. Otra de ellas es la redención, que Él quitó toda maldición hacia nosotros, para los creyentes nacidos de nuevo. Dios nos ha redimido en Cristo Jesús de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, perdón. Así es que Juan tiene una particularidad. Dentro de su carta, él fue llamado a escribir a los judíos. Así es que necesitamos entender, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, cómo podemos discernir correctamente los versículos del apóstol Juan, cómo podemos dividir entre el alma y el espíritu, entre la ley y el espíritu, entre la ley y la gracia. Pero en la época del apóstol Juan, él, entre las creencias cristianas, y esto hay muchos eruditos y muchos exegetas son aquellos que estudian particularmente la palabra de Dios, la Biblia, y estoy hablando de estudiosos cristianos, creyentes, refieren, y la historia también, que en la época de Juan, en la que escribe estos versículos, había un grupo de judíos, un grupo del pueblo de la iglesia quizá, porque recuerde que la gente viene a ser creyente, nacida de nueva, o la gente quiere venir a Cristo, pero tienen o viven bajo una cultura y bajo un ambiente que no puede ser eliminado de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso en el que la palabra tiene que renovar sus mentes para que sean transformados, independientemente que ellos pueden ser salvos de inmediato a través de creer en Jesús. Bien, entonces en aquella época había creyentes, había judíos que no creían que existía el pecado, que no había pecado. Había una corriente que pensaba que el pecado no existía. Y esto completamente le quita valor, le quita la razón de ser del evangelio. Porque si por alguna causa vino Jesús, es para librarnos de nuestra separación con Dios por causa del pecado. Destituidos de la gloria de Dios estábamos. Así es que el apóstol Juan tenía que lidiar con gente que decía que no tenía pecado, que no había pecado, que no existía el pecado. Es decir, posiblemente no eran creyentes, porque Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestra destitución. Y si alguien cree que no había pecado, entonces, ¿cómo poder ser salvado? No se requiere ser salvado si el pecado entonces no existe. Así es que Juan, si usted lee el contexto, Juan está hablando de que si tú crees que no existe el pecado, es decir, si hay personas que creen que no existe el pecado, pero si entienden que la realidad es de que sí existe y que por eso estamos separados de la gloria de Dios, entonces confesando que sí son pecadores, pueden por la fe alcanzar el perdón de Cristo. Se necesita creer que el hombre es pecador, que sí existe el pecado. Se necesita confesar que soy pecador, se necesita entender. Bueno, el hecho de confesar tiene algo muy interesante porque ellos negaban. Así es que confesar era como dar evidencia de que entonces realmente estaban entendiendo que el pecado existía. Y entonces al entender que el pecado existía, ellos podrían
aspirar a ser salvados por Cristo. Mira cómo dice en estos mismos versículos, en el capítulo 5, en el capítulo 1 de Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Cristo y el que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está diciendo, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque es el propósito de Jesús, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Aquí no está poniendo ninguna condición. Pero entonces, el apóstol Juan está hablando aquí y diciendo, el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esta era la condición de aquellas personas. Decían que no había pecado. Por eso el apóstol Juan dice, necesitas reconsiderar, cambiar de manera de pensar y entonces entender que sí hay pecado. Necesitas confesar porque tú declaras que no hay pecado, pero necesitas decir que sí hay pecado para que entonces aspires a ser perdonado, para que tú decidas, ya entendiendo, ya declarando que si hay pecado, tú puedes aspirar a ser perdonado o a rechazar el perdón de Jesús en el Calvario. Ahora, esto podríamos hablar que era para aquel tipo de gente, para los gnósticos, para los que decían que no había pecado, o para los incrédulos, vamos a decirlo así, de hoy en día. Porque, por ejemplo, hay ciertas generaciones, sobre todo las más jóvenes, que viven en perdición, que viven completamente en una vida negando a Dios en sus acciones, en su manera de pensar. Dice Romanos 1 que los hombres no le dieron gracias a Dios ni la gloria a Dios como Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y necedades en su mente y fueron entregados a perversión. Bien, pues hay mucha gente hoy en día en este mundo que no consideran que existe el pecado. Hay tanta perversión y ellos en sus aberraciones, en su iniquidad, ellos no consideran que existe el pecado. Y cuando la Biblia nos dice de esto, es importante entonces que los hombres entiendan que necesitan entender que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios y que necesitan entender su condición de pecado, su condición de destituidos de Dios para poder aspirar a recibir el perdón de Jesús. Bien, pero ¿qué pasa con los creyentes? Bueno, con los creyentes algo muy interesante, porque si no hay ningún problema con respecto a nuestra justicia con Dios, permanece fiel mientras nosotros creamos. El pecado no nos va a separar, no nos va a quitar lo que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, porque es a través de la fe. ¿Qué pasa cuando el creyente comete un pecado? Y no me refiero a cuando cometes un error. Es importante que nosotros identifiquemos nuestra misma conciencia y nuestro mismo ejercicio en la vida nos ayuda a entender cuando cometemos algún error. Y no debemos sentirnos condenados cuando cometemos algún error, cuando es un error espontáneo, cuando es un error no premeditado, cuando es un error que no se ha convertido en un estilo de vida para nosotros. Si nosotros así lo entendemos, tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude para no volver a cometer ese tipo de errores. Tenemos que venir a la palabra para ser renovados en nuestras mentes y no tener esas actitudes. Pero Dios siempre está ahí, el Espíritu Santo siempre está aquí para ayudarnos. Pero ¿qué pasa con aquellos que están teniendo algún problema con el pecado? Y a esto me refiero a que tienen actitudes o una vida que los tiene atados en una situación. Hay quienes entienden esto y hay quienes entienden que están viviendo en una vida de pecado en cierta área de su vida, pero hay otras personas, hay otros creyentes que también están viviendo en sus vidas en un área de pecado, pero no saben que lo están haciendo. Entonces, para cualquier persona que comete un error y que no quiere volver a cometerlo, porque si tú
caminas con premeditación en el pecado, lo que va a suceder es que Dios te sigue amando igual, tú estás justificado delante de Dios porque crees, pero estás cediendo tu voluntad, estás abriéndole puertas al diablo y el diablo va a venir a hurtar, a matar y a destruir. Así es que cualquier creyente debe huir del pecado, debe restaurar cualquier situación en su vida. El apóstol Pablo les decía en Éfeso, hey, había creyentes que estaban viviendo en fornicación y en adulterio, porque era su estilo, era su cultura. Pero cuando vinieron a Cristo, el apóstol Pablo les dijo, oigan, su cuerpo ahora le pertenece a Cristo porque fue comprado por precio y su espíritu también. Y cuando tú te unes a una ramera, les dice el apóstol Pablo, que esa es una sola carne, pero resulta que tu cuerpo ha sido comprado por precio de sangre por Cristo Jesús, le pertenece a Dios y tu espíritu se hizo uno con el espíritu de Cristo. Así es que, ¿cómo es posible que te unas a una ramera? No lo puedes hacer. Esto es inconcebible. No es el llamamiento de Dios. Pero el apóstol Pablo no los condena, pero el apóstol Pablo no los relega. El apóstol Pablo les instruye, les exhorta para que ellos entiendan que ese estilo de vida no es el correcto y que ellos cambien su manera de pensar. Así es que es la benignidad de Dios la que te cambia tu manera de pensar. El arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Así es que cuando tú estás pensando en caminar o estás siendo atado por un estilo de vida que es de pecado, Dios quiere que haya arrepentimiento en tu vida y la benignidad de Dios es que Dios no te condena, Dios no te está juzgando porque tus pecados ya fueron juzgados en la cruz por Cristo. Por eso tú eres un creyente nacido de nuevo, pero tú le estás dando oportunidad al diablo que te lastime, que te robe, que venga a hurtar, que venga a destruirte. Entonces, el creyente lo que tiene que hacer es voltear hacia Dios otra vez respecto a esa área. Está volteando hacia el pecado, pero el Señor dice, tienes que voltear hacia Dios para que Dios te saque de ahí. Así es que hay una manera para poder reconocer que estamos en una situación así. Y esta a veces es necesario, como en la ley de los hombres, es necesario confesar que eres culpable. En la ley, si tú cometes un error y te dicen cómo se considera inocente o culpable, si tú realmente eres culpable y te consideras culpable, entonces tienes ciertas ventajas dentro de lo malo, tienes ciertas ventajas considerarte culpable cuando eres culpable, porque si siendo culpable te consideras inocente, pero te encuentran culpable, a las personas que les sucede eso les va peor. Entonces, respecto al Señor, no es que tú te sientas culpable ni condenado, pero es que tú hables con el Señor y le pidas ayuda y le digas, Señor, tengo problemas con esto, ayúdame. Y si cometes un error o una afrenta contra una persona, sí es importante que te pongas a cuentas con la persona para que entonces tú puedas estar en paz y que no le des lugar al diablo. Por eso es importante confesar, no para ser perdonado por Dios, para entrar en cuentas, en restauración con tu hermano, con tu hermana, si le has hecho alguna afrenta, pero sobre todo para que haya testigos, para que el diablo, para que le cierres la puerta al diablo, porque mientras tú creas que lo has logrado, mientras tú no declares, mientras tú no te pongas a cuentas con un hermano, con una hermana, con una persona, y tú crees que ya estás libre de esa situación, el diablo te va a seguir engañando. Tu mente te va a seguir engañando. Tú tienes que liberarte de ese problema. Tú tienes que liberarte de esa mala actitud. Tú tienes que liberarte de esa vida en un área de tu vida. Tú tienes que liberarte de la puerta que ya le abriste al diablo. Es por decir, digamos que alguien abusa de la comida y tiene un problema de gula. Lo más sano es, pues, para ser restaurado, es venir a la palabra, pero decirle al Señor, Señor, tengo este problema, ayúdame. Pero no hay ninguna, dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, para el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que mientras estemos pensando en la carne y en las cosas de la carne, entonces vamos a poder quedar vulnerables. Necesitamos andar en el Espíritu y esto es en la fe,
en la palabra para poder permanecer, y aun que cometamos errores, sepamos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. La palabra nos limpia, es decir, la palabra renueva nuestras mentes y Dios nos puede ayudar en todo tiempo. Para eso nos dio su Espíritu, para ayudarnos a vivir la libertad a la cual fuimos llamados. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos revela y porque tú no nos dejas solos. Tú estarás con nosotros porque nunca te dejaré y nunca te abandonaré, es tu promesa. Señor, confiamos en ti, te amamos y en Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.